Pues bueno, esto parte de observar cómo los clientes venían contando pues, que tenían tensión temporomandibular, que tenían tensión en el cuello, que iban mucho al fisio para que le descargara, dolores de cabeza, que tenían células de descarga pues, para no hacerse mucho daño, sobre todo en los dientes cuando dormían. Y bueno, tras aplicar la terapia psicológica, pues esa tensión en la boca, en el cuello, trapecie y demás desaparecía y me dio que pensar, digo, bueno, ¿y por qué no intentamos ver qué ocurre aquí y cómo trabajamos esto, ¿no? Porque yo intuía, obviamente, que toda la tensión que alguien refiere tiene mucho que ver con cómo está en su vida y bueno, de eso se trataba, ¿no? De un poco ver cómo podía ayudarle una intervención psicológica. Muy bien. Pues ya está. Yo lo que te voy a contar hoy, teniendo en cuenta que tu clínica es Teeth Tooth, ¿no? Entiendo que es por Sí, hablar de teeth y tooth de diente, de ¿no? dientes, sí, De sí, diente, ¿no? sí, 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 exactamente, así Y es, así es. pues creo que puede ser interesante para el canal, ¿no? Teniendo en cuenta que toca los dientes a un psicólogo, ¿no? Pues Sí, pero bueno, también yo toco los dientes, soy un ginecólogo, tampoco, claro, ya, tampoco ya. estamos tan Bueno, alejados. pero tu mujer te Sí, pero bueno, que nosotros tenemos una concepción integral de la salud y del cuerpo humano. Entonces, entiendo que la salud normal pasa por tener los pies bien, pasa por tener las caderas bien, el aparato genital bien, el aparato digestivo bien, y el aparato bucal o oral, o como quieras llamarlo, es súper, súper, súper importante por la inervación que tiene, por las interconexiones que tiene con la columna, con el trigémino, con otros ganglios y núcleos sensitivos y motores. Entonces, y mm, bueno, y una puerta de entrada a infecciones, ¿no? sí, De sí. pericarditis, ¿no? Pero eso es un poco como un poco como la parte de arriba del iceberg. En realidad, Claro. sí que se ha puesto un poco de moda, pero tiene mucho que ver con el aparato locomotor. Somos un tubo, somos un organismo diseñado alrededor de un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Todo lo demás está alrededor. Y la digestión, que ahora se le está dando mucha importancia al tubo digestivo, se habla del segundo cerebro. Pero no es el intestino, empieza en la boca y como digo, y termina en el ano y todo lo que sucede con la alimentación es la puerta a la salud, la boca tiene mucho que ver con la salud y bueno, todo, no hay ninguna parte del cuerpo que sea menos importante. Claro, claro, no, no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Y cuando hablan también de salud mental y salud física, bueno, es que no hay ninguna salud mental ni ninguna salud física, es que es una salud, ya está, todo. Sí, 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 totalmente. Ujú. Entonces, ¿por qué no un psicólogo iba a hablar de la boca? Claro, claro, todas las patologías psicológicas que terminen con alguna eh, a una visibilidad en la boca o todas las patologías de la boca que estén afectando a la esfera psíquica o lo emocional, pues va a tener una cierta importancia. Claro. A ver, al final esto un poco porque me llegan muchos pacientes con distintas problemáticas de síndrome de boca ardiente, líquen plano, ¿no? Eh, Serostomía y demás, y cómo les molesta y cómo se obsesionan con eso, ¿no? Y bueno, en el fondo lo que hay es, pues, es la punta del iceberg, ¿no? Oye, ¿qué te pasa aquí con esto, ¿no? A ti. Y el bruxismo ya ni te cuento, ¿no? El bruxismo es brutal. Bueno, esto parte de observar cómo los clientes venían contando pues, que tenían tensión temporomandibular, que tenían tensión en el cuello, que iban mucho al fisio para que le descargara, dolores de cabeza, que tenían células de descarga pues, para no hacerse mucho daño, sobre todo en los dientes cuando dormían. Y bueno, tras aplicar la terapia psicológica, pues esa tensión en la boca, en el cuello, trapecie y demás desaparecía y me dio que pensar, digo, bueno, ¿y por qué no intentamos ver qué ocurre aquí y cómo trabajamos esto, ¿no? Porque yo intuía, obviamente, que toda la tensión que alguien refiere tiene mucho que ver con cómo está en su vida y bueno, de eso se trataba, ¿no? De un poco ver cómo podía ayudarle una intervención psicológica. Y nada, si te parece, Juan Manuel, bueno, decirte que estoy encantado de volver a estar aquí
en tu programa, que lo sigo, que me encantan los invitados que traes, que han puesto el listón muy alto. Yo a veces me da miedo, ¿no? Cierto respeto, ¿no? Porque tienes grandes invitados. Pero bueno, yo voy a contar lo que yo he observado, lo que yo he hecho, y si a alguien le puede servir, pues bienvenido sea. Y al fin y al cabo, estamos aquí para hablar de algo que nos apasiona a ti y a mí, que es la salud, que es la psicología, que es la ciencia, y vamos a disfrutarlo. Así que si te parece, Pues perfecto, Tomás. Y yo empezaría que nos contaras un poco, porque a lo mejor le estamos dando por sentado que todo el mundo sabe qué es el bruxismo, sí. pero que nos dijeras un poco de qué vamos a hablar, qué es el bruxismo. Pues mira, pues si me lo permites, tengo aquí en la presentación, ¿vale? Perfecto. Y vamos a ir viendo qué es el bruxismo, en qué consistió el protocolo que, que introduje para que estas personas eh, se tratar su bruxismo. Y bueno, aunque esto, el título es largo, ¿no? Es la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso junto con la técnica de la inversión del hábito, ¿no? Para tratar el bruxismo. Bueno, ¿qué es el bruxismo, no? Me preguntabas, pues. Es una combinación, pues, como aparece aquí, un apretamiento, un rechinamiento no funcional, tanto durante el sueño como en la vigilia, ¿no? Cuando estamos despiertos. Cuando dice que no es funcional, porque evidentemente los dientes tienen contacto cuando hablamos muchas veces, pero sobre todo cuando comemos, ¿no? Y al hablar y al comer, pues sería un, un rozamiento natural y funcional, ¿no? Porque tiene una función, sirve para algo. Gracias a masticar, creamos un bolo alimenticio, lo tragamos y eso permite favorecer la digestión, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que el bruxismo se observa tanto cuando se da de día, ¿no? Ese apretar, ese rechinar, pero también, fíjate que la clasificación internacional de trastornos del sueño lo considera una parapsomnia. Y sería ese trastorno, de nuevo, ese movimiento estereotipado, repetitivo, caracterizado por apretar o rechinar los dientes durante el sueño. De hecho, muchas personas acuden al dentista porque su pareja en la cama le ha dicho, oye, por las noches hace unos ruidos con la boca muy raros, esto tienes que vértelo. Y van al dentista y evidentemente ya empiezan a tener las facetas de desgaste en la corona dental. O bien cuando tiene algún otro problema dental, dice, oye, sabes que aprieta los dientes, ¿no? Y, y ahí es cuando da la cara. Podemos entender que el bruxismo tiene un componente, podríamos verlo como un trastorno psicosomático, en tanto en cuanto eh, los factores psicológicos van a influir o van a desencadenar ciertos síntomas físicos reales, ¿no? Este malestar emocional mental se expresa a través del cuerpo, ¿no? Cuántas veces hemos tenido una preocupación, aparecen picores, aparece dolor de cabeza, aparece tensión, aparecen tics, ¿no? De hecho, ahora veremos que hay quien considera el bruxismo como un tics. El tics en tanto en cuanto un movimiento o un comportamiento no funcional que libera tensión o produce alivio de forma temporal, ¿no? Y bueno, ese malestar emocional se ha relacionado con el estrés crónico, con ansiedad, con tensiones emocionales no expresadas, con frustración o con ira, ¿no? Con ira contenida. Aquí vemos en esta diapositiva, pues bueno, pues vemos como pues los dientes astillados, dientes rotos, y aquí hay una faceta de desgaste, la corona dental se va aplanando debido a la fricción constante, ¿no? Y hay y hay, pues, un desgaste del esmalte dental. Eh, con respecto a la prevalencia, pues podemos ver que según este estudio de Manfredini, está en torno al 22 al 31%. Hay incluso otros estudios, esa prevalencia de problemas es mayor. No se han observado diferencias entre hombres y mujeres ni tampoco en edades. Aquí podemos ver, esta es la fotografía de la boca de una de las pacientes, de las participantes, ¿no? Y vemos aquí cómo hay ya ese desgaste y bueno,
esta participante en cuestión hablaba de una tensión y un dolor y una molestia como si hubiera estado toda la noche masticando chicle, ¿no? Mascando chicle, ¿no? Imagínate ese cansancio en los músculos maseteros. Como anécdota histórica o cultural, digamos, parece ser que la hipertrofia de los maseteros de esta imagen de la Gioconda, a muchos especialistas le ha sugerido que probablemente la Gioconda, que esta señora apretaba sus dientes, ¿no? Por esa hipertrofia en los maseteros. ¿Cuáles son las consecuencias de ese apretar constante? Pues lo hemos dicho anteriormente. Hay un desgaste del esmalte. Hay una hipertrofia de los músculos masticatorios. Tenemos aquí maseteros, sobre todo, pero también temporomandibulares, que ayudan, ¿no? Pues lo que hemos dicho, a hacer, empezar a procesar los alimentos en la boca. Hay una recesión en las encías, con lo que eso supone de enfermedad periodontal, se van hacia atrás, las encías se retiran y dejan más expuesto la pieza. Pulpitis, la pulpitis es esa infección del nervio del diente, muy, muy doloroso porque se genera alrededor del nervio una infección con una cápsula de pus o de infección. Y claro, el, el, no el anestésico, sino el analgésico no puede acceder de forma periférica. Ya sabemos que hay analgésicos periféricos que actúan más a nivel periférico, pero también a nivel del sistema nervioso central. Y hasta que no empieza a hacer efecto el antibiótico y empieza a reducirse esa cápsula en torno al nervio, no disminuye el dolor. Entonces, imagínate cómo afecta y no disminuye pasados 2 o 3 días. Estamos hablando de un tiempo en el que el paciente puede pasar muy, muy, muy mal debido a la pulpitis. Malos hábitos masticatorios, mala oclusión, dolores de cabeza y de oído y dolor en la cara, pero también tensión. ¿De acuerdo? Em, Hasta ahora no ha habido, por así decirlo, unas soluciones satisfactorias. Como suelen ser parches, ¿no? Hay prácticas de atención domiciliaria, terapia con férulas, las famosas férulas de descarga, ¿no? Eh, que cada vez los dentistas hacen más y más férulas de descarga porque, como hemos visto, estamos hablando de un problema que no es nada desdeñable, que estamos hablando de prevalencia entre el 22 y el 31% de la población tendría este problema. Analgésicos, medicación psicotrópica, cirugía y terapia psicológica. ¿Qué ocurre? Que eh, cuando hacemos una revisión sistemática de la literatura, vemos que el hábito aún persiste, ¿no? Hay ciertas mejorías, pero el hábito de apretar aún existe. Aquí tenemos unos autores, unos psicólogos, que ya pues, estamos hablando hace bastante tiempo, más de 55 años. Ellos empezaron también a ver, a interesarse por el bruxismo, y ellos lo consideran como un tic, ¿no? Sería un hábito similar a un tic que se realiza en presencia de una variedad de estímulos que producen tensión, ¿no? Véase el jefe, véase meterse en en un atasco en el tráfico. Muchas de las personas que ya veremos uno de los registros tenían que describir qué hacían mientras apretaban, que se pillaban a sí mismas cogiendo con mucha fuerza el volante o la tabla de planchar, ¿no? Es esa, la plancha, esa tensión permanente y constante ante ciertas situaciones, bien de nuestro entorno o bien de nuestro entorno verbal, es decir, lo que nos dice nuestra mente. ¿De acuerdo? Y posteriormente, estos autores, Adrian y Nunn, desarrollan una técnica que se llama técnica de inversión del hábito. Y la empezaron a utilizar pues con infinidad de TI o hábitos nerviosos, ¿no? Esta no fue hasta el año 80 que estos psicólogos, Rosenbaum y Ion, empiezan a
a utilizar la técnica de inversión del hábito, que ahora contaré brevemente qué consiste, empiezan a aplicarla a pacientes afectados de bruxismo. El procedimiento fue eficaz, redujeron esos episodios, ese número de apretar o de rechinar, pero solo fue efectivo en aquellos episodios que se ejercían cuando la persona estaba despierta, estaba consciente, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría con aquellas personas que seguían apretando cuando dormían? Esta es la parte interesante, ¿no? Ha habido muy pocas intervenciones que sirvieran para ayudar a estas personas a dejar de apretar, ¿no? Se ha visto que el informa reportan que estas personas que durante la noche aprietan, pues dicen que viven en su día a día ciertos acontecimientos vitales emocionalmente estresantes, bien de forma aguda, pero sobre todo crónica, ¿no? Este autor eh, trató de de cambiar ese hábito con la noche. Lo que ocurre es que había un gran hándicap, o un gran problema, y era es que él definía el bruxismo cuando la esposa, por ejemplo, del señor que estaba apretando, empezaba a escuchar ese rechinar de dientes y en ese momento la esposa tenía que despertar al susodicho. Lo que ocurre, evidentemente, resolver un problema de estas características teniendo a una persona en vigilia para que el otro no lo haga, ¿no? No es del todo eficiente la técnica o deseable, ¿no? Porque al final tendríamos a una esposa desquiciada, ¿no? Por estar despierta toda la noche. Desde el punto de vista contextual, ¿no? Hemos hecho un repaso de qué es el bruxismo, de cuáles han sido las intervenciones, de no siempre muy satisfactorias las intervenciones, pero desde un punto de vista contextual, es decir, la terapia que yo aplico, la terapia de aceptación y compromiso o la terapia de tercera generación, pues que se circunscriben dentro de lo que es el modelo contextual del análisis funcional, eh, eh, es lo que me permitió a mí cómo esas personas mejoraban y dije, oye, pues vamos a estudiar esto del bruxismo, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que la actividad de la tensión de los músculos masticatorios y de bucales y del cuerpo, incluso durante el sueño, podría entenderse como intentos de controlar esos acontecimientos, ¿no? Privados, con acontecimientos privados, miedo, eh, tengo ganas de pegarle a mi jefe, no llego a final de mes, ¿qué va a ser de mi hija no va a sacar buena nota en la selectividad, toda lo que suponen todos esos acontecimientos en la vida de cualquier persona que en definitiva le genera tensión, malestar o preocupación, ¿no? Y bueno, pues todas esas sensaciones y pensamientos problemáticos, ¿no? Yo, déjame que coja. Eh, Como no me va a entender mucho, no sé si en la última vez hablé no recuerdo haber hablado del loro, ¿no? El loro como No, no, nuestra no. mente, ¿no? Es una metáfora que yo utilizo mucho, ¿no? Pues son todos esos eventos privados, el loro nos los traslada, ¿no? Estás nerviosa, ¿qué va a ser de ti? Si tu marido se va, mira a tu jefe que te está apretando las tuercas y tú más no puedes hacer, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, eh, una forma de querer controlar eso sería sin querer, de forma automática, nos ponemos tensos, nuestra postura cambia, nuestro rictus cambia, nos ponemos más a la defensiva, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Es como todos esos gestos de forma permanente, continuada y haciéndolo miles de veces, pues evidentemente tiene una afectación, tiene un correlato, tiene en nuestra musculatura, en nuestro tejido óseo, en nuestras digestiones, ¿no? Antes hablamos de sistema digestivo. Al final, toda esa tensión, todo eso con lo que no queremos tener contacto en nuestro cuerpo, pues intenta como defenderse a su manera, ¿no? Aunque evidentemente no siempre lo consiguen. A corto plazo hay un cierto alivio cuando alguien tiene esa urgencia de apretar o, pues oye, mientras no le estás partiendo la cara a tu jefe, estás ahí como conteniendo, estás haciendo algo que un psicoanalista diría que es esa sublimación, ¿no? Tú estás ahí
eh, pues haciendo algo socialmente más adaptable, que es restringiendo tu ira y no partiendo de la cara a nadie, ¿no? Porque socialmente en la actualidad no está bien visto y a la larga nos crearía más problemas que otra cosa, ¿no? Entonces, a corto plazo, las personas sienten alivio de ese malestar, de esa incomodidad, cuando aprietan en este caso los dientes, pero a largo plazo ese control acaba en más tensión, más dolor, en rigidez, en masetero, en cara, hombros, cuello y espalda, ¿no? Eh, eh, es que esto no veo lo que pone por aquí, ay, pero bueno, lo que viene. Ay, disculpa. Disculpa, pues que, esto podría ser interpretado como un patrón rígido, ¿no? La habitación experiencial que aparece aquí es un patrón rígido y limitante de regular nuestro malestar, nuestros eventos privados. Por ejemplo, te pongo de alguien que tiene una mala experiencia, algo que le ocurrió en la infancia, pues para no sentirse mal, no sentir agobio por esos recuerdos, comienza a beber alcohol, ¿no? Y esa sería la definición de trauma. Cuando imagínate un señor que quiere olvidar que le rompieron el corazón, Pepita le rompió el corazón y quiere beber para olvidar a Pepita y el dolor que sintió, al final ni olvida a Pepita y acaba alcohólico, ¿no? Esa sería un poco la definición, grosso modo, de trauma, ¿no? A largo plazo estos mecanismos para controlar, para manejar, para navegar en esas situaciones a la larga crean más problemas que otra cosa. Pues bien, esto que yo propongo, la terapia de aceptación y compromiso, junto a la técnica de inversión de hábitos, se empezó a tratar se empezó a intervenir con un tic muy conocido que es la tricotilomanía, ¿no? Que es ese quitarte ¿no? Pelo, porque mientras estás entretenida ahí quitándote los pelos, no estás pensando en algo que te preocupa, ¿no? Aquí vemos en la imagen de inferior derecha una chica con una calva importante por haberse ido arrancando pelos. En este caso, este estudio informa de varios casos con bastante éxito en la aplicación de la terapia, ¿no? Y con buenos resultados. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio, ¿no? Pues reducir los episodios, la frecuencia de los episodios mientras las personas estaban despiertas, de su bruxismo. Cuando me refiero a episodios, las veces las que aprietan, rechinan, también pues hacen chasquidos, ayudar a la persona a aceptar eventos privados y como consecuencia de reducir el bruxismo nocturno. Es decir, ¿qué te ocurre cómo llevas tu vida en el día a día? Si tú durante el día a día te vas tensando por cosas que te ocurren, a la larga, cuando te vas a la cama, hay como una activación residual, hay como una tensión residual que va a manifestarse en ese apretar y también pues seguro que la arquitectura fisiológica del sueño no es del todo la más deseable en tanto el núcleo o el sueño no REM, sueño REM, etcétera, que tendría una persona que duerme bien y de forma reparadora. También otro objetivo sería reducir la tensión y el dolor en los maseteros y las articulaciones temporomandibulares, ¿vale? Pues bien. Eh, ¿En qué consistía? ¿Quiénes participaron? Pues aquí empezaron a participar más personas, pero terminaron estas cuatro mujeres, ¿vale? Diagnosticadas por su dentista de bruxismo, su dentista o un dentista que participó en esta investigación. Y todas utilizaban férula de descarga tipo Michigan, ¿no? Como esta que podemos ver aquí, un ejemplo, ¿no? Eh, la edad de las pacientes eran de 40, 28 años, 38 años, de 38 años tenía fibromialgia y otra chica de 38 tenía altos niveles de ansiedad y depresión. La evaluación oral fue obviamente hecha por un dentista siguiendo estos criterios diagnósticos, ¿no? ¿Vale? Que decía, efectivamente esta persona tiene bruxismo y de este grado. Aquí vemos una participante porque al principio, bueno, yo contacté con una unidad del sueño, con un neurofisiólogo y para hacer
pues un estudio del sueño, ¿no? Con todos los parámetros, ¿no? Ya no solo de mandibular, sino aquí tenemos un electroencefalograma, ¿no? Un estudio completo del sueño, posibles apneas, posibles mioclonus, posibles síndrome de pierna inquieta, es decir, un, un estudio muy completo. ¿Qué ocurre? Primero, esto era costoso, contar con una unidad del sueño y con un neurofisiólogo, pero no siempre las participantes estaban dispuestas, disculpa, no están dispuestas a pasar toda la noche en un hospital, ¿no? Aunque fuese para su bien, ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos esta imagen. Entonces nos encontramos con esa barrera. Es decir, un estudio del sueño es lo ideal, pero no todas las participantes están dispuestas a pasar la noche fuera de su casa y aparte era costoso. Pues buscando, eh, vimos una forma, un electromiograma, un electromiógrafo eh, para que la propia participante se la pusiera en su casa, ¿vale? Porque estaba en su entorno natural y demás, y que nos permitiera dar unas cifras de medición de bruxismo nocturno. Y dimos con esta, mira, tenemos aquí, no sé si se ve, eh, gracias a Internet, pues buscando, aquí tenemos, esto se lo ponía aquí la chica, es que se pega porque tiene un pegamento y aparte como una especie de silicona, de gel que permite, que facilita la conducción electromiográfica, ¿no? Eh, esa señal electromiográfica, ¿no? Entonces aquí se retiraba, había un visor y en ese visor daba tres niveles que representaban distintos números de episodios nocturnos de bruxismo. Esta es la marca, bueno, es de una casa alemana y la verdad que estaba muy bien, muy validada y permitía tener unos resultados comparables a los de 5 horas de una persona en una unidad de sueño. Y también lo interesante que se daba en el entorno natural de la persona. Esto es muy importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Eh, ¿Qué otras medidas tenemos? Por un lado, tenemos la determinación de bruxismo por parte de un dentista, tenemos l- l- el nivel de bruxismo durante la noche, gracias a estos electromiógrafos portátiles, y luego tenemos un registro de bruxismo al despertar, ¿no? En este bruxismo, cuando despertaban tenían que registrar el nivel de tensión y dolor al despertar, tenían de 0 a 5, 0 sin dolor ni tensión y 5 dolor y tensión intensos, ¿no? Y lo informaban a ellas cada mañana, dábamos esta hojita. Y luego los episodios de apretamiento y rechinamiento ejercidos mientras se está despierto. Esto eh, era engorroso porque tenían que estar anotando cada vez que lo que le ocurrían, que se daban cuenta, aquí debemos de, por ejemplo, empezar a las 8 de la mañana, aquí iban marcando, algunas les faltaba porque hacían pues, hasta 10 veces y más, ¿no? Y tenían que poner qué siento, qué pienso, qué hago antes, durante y después, ¿no? Mientras estoy apretando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una escala muy utilizada en investigación en psicología, que es la escala de hospitalaria de ansiedad y depresión, muy sencilla de utilizar, de rellenar por parte del paciente y con unos niveles de fiabilidad eh, y de constructo, también de fiabilidad de constructo muy buenos, ¿no? Y, y como era fácil de aplicar, barata y con fiabilidad, pues dijimos, pues vamos a utilizar esta. Eh, También, o como quinta medida, estaba en un cuestionario que se llama el AAQ, ¿no? La Acceptance and Action Questionnaire, que en definitiva lo que determina es qué grado de aceptación tenemos las personas de sentir recuerdos, de cuando nos dice nuestra mente no vales para nada, estas cosas que sentimos, decir, oye, pues ya está.
mi mente funciona así y no pasa nada, pero yo lo tiro adelante, ¿no? O hay personas que les cuesta aceptar eso que le dice su mente, lo que sienten, y entienden que cuanto más se ven afectados por todo eso, menos actúan, ¿no? Entonces aquí, cuanto mayor la puntuación, más evitan los pacientes los acontecimientos privados, ¿vale? Y por último, algo muy importante eran las áreas vitales afectadas, ¿no? Un cuestionario de estimación de valor, es decir, cómo va cómo va tu vida, cómo va en términos de pareja, cómo va en términos de trabajo, cómo va como madre, etcétera, ¿no? Y bueno, esto había la parte de psicológica, de intervención y demás la llevé a cabo yo. Las sesiones eh, eran 5 sesiones individuales, el protocolo de intervención psicológico, ¿vale? Había una fase de evaluación, la intervención previamente dicha y luego había medidas post a los 3 meses y a los 6 meses, ¿no? Y bueno, las sesiones individuales eran de 60 a 90 minutos cada una. ¿Cuáles eran los contenidos de las sesiones? Pues bueno, sobre todo clarifica los valores. Es decir, ¿y el bruxismo en qué te está afectando? Pues me está afectando a mi salud. Vale. ¿Y cómo va tu vida también? ¿No? Lo que estábamos hablando? ¿Que eres la madre que tú quieres ser? ¿Estás en el trabajo que tú quieres ser? ¿Es la pareja que tú quieres ser? Eh, y veíamos la agenda de control. Oye, ¿qué haces cuando te ocurre esto? Pues no, cuando te sientes mal, cuando te sientes miedo al rechazo, que era uno de los eventos privados más comunes. Pues bueno, me gustaría decir no a cosas que me piden, pero como no quiero que me pongan mala cara, pues accedo a lo que me piden. Estoy siempre muy ocupada para no pensar. No le digo a mi marido lo que quiero decirle. No, con mi familia política, cuando voy allá a la casa, tengo que aguantar un chaparrón, no apetece nada y me quedo ahí quieta en el sofá, apretando los dientes y las manos y me quedo así callada. Cuando voy como voy siempre muy rápido, descontrolado a todos los sitios, me meto en un atasco en la ciudad y empiezo a, a decir improperios, a pitar, me pongo, soy como me transformo, soy un gremlin al volante, ¿no? Entonces, todas esas cosas, en el fondo lo que buscan es deducir ese malestar interno, eso que están pensando, ¿no? Y aquí aparece el concepto este de la desesperanza creativa, es decir, oye, todo eso que has hecho, no decirle a tu familia política, oye, párate ya, no decir no cuando te piden algo, salir con más tiempo para no ir corriendo con el coche, morderte la lengua antes de decirle a alguien, de acordarte la madre de alguien, etcétera, ¿no? Esa es la desesperanza creativa. ¿De qué te ha servido? Y al final ellas dicen, pues la verdad ahora que lo dicen no me ha servido de nada. Al contrario, me cabreo más luego, me siento culpable por lo que he hecho, me voy a casa diciendo otra cena insoportable con mi suegra, yo qué sé, imagínate la vida de cada cual, ¿no? Y hay otro aspecto importante dentro de cada sesión, que es el estar abierto a los pensamientos de malestar y de dolor, ¿no? Si estamos como alternativa al control. El control es todo lo que hacemos. No digo no. Me tomo una copa para no pensar, o 2 copas. Eh, todo lo que me piden lo hago. Quiero ser la super mami, quiero ser la superwoman, la esposa perfecta, quiero ser la nuera perfecta, quiero hacerlo todo perfecto para que nadie pueda decir que soy una inepta y que no valgo para nada y que al final me rechacen, ¿no? Porque al final, vamos a ver que el miedo último es el rechazo y el miedo último es el miedo a la soledad, ¿no? Y entonces esa alternativa al control es decir, oye, pues voy a sentir esto, eh, yo no he hecho nada y si me siento incomodidad por decirle en un momento dado a alguien, oye, contrólate, cálmate, no me hables así, o mira, no me apetece hacer esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Sería estar abierto a ese malestar temporalmente con tal de tener una vida más llena. Aquí vemos algo importante, también un componente importante, que es la difusión cognitiva, es decir, todo esto que nos va diciendo nuestro loro, ¿no? Yo les planteo, oye, ¿tú qué quieres ser?
una pirata esclava de tu loro o una pirata que lleva su vida como quiere llevarla, ¿no? Esa diferenciación entre nuestro yo verdadero y nuestro ego o todo eso que va con nosotros, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, estos tres ejercicios muy importantes, uno de ellos cuál es tu secreto, eh, es tu secreto más profundo y qué haces para que nadie vea ese secreto, ¿no? Todo lo que haces por ocultarlo. Pelear o aceptar las cartas, ¿no? Es decir, las cartas sean todo eso que nos va dando nuestra mente, si estamos dispuestos a que nos dé o estoy continuamente esquivando y al final, pues claro, tu cuerpo acaba cansado y dolorido y acabas en la esquina de la habitación eh, porque no quieres que nada de eso te toque, cuando forma parte de la vida sentir esas cosas y eso que nos dice nuestra mente, porque lo que nos dice nuestra mente no tiene que corresponder con la realidad, esto es importante. Nuestro loro es una máquina, nuestra mente es una máquina de palabras y todo lo que nos dicen no tiene por qué haber una correspondencia con la realidad, ¿no? Y ya por último, los pasajeros en el autobús, ¿no? Es decir, todo eso que no me gusta, recuerdos, eres una inútil, no vales para nada, ¿no? Serían como esos pasajeros no, que no son muy deseables llevarlo en nuestro autobús, pero que si yo quiero ir de aquí a Asturias, ¿no? Yo siempre que estoy en Granada pongo el ejemplo, oye, si quieres ir a Asturias, al País Vasco, ¿qué tienes que hacer? Pues, pues nada, o accedo a los chantajes de esos pasajeros o tendré que poner el volante en dirección al norte, en dirección al País Vasco, Asturias. Si estuviera en el País Vasco diría, oye, si quieres ir a Málaga o a Granada, ¿qué tienes que hacer, no? Y en definitiva se trata de aprender a llevar con nosotros eso que forma parte de esa experiencia, la experiencia aditiva, ¿no? Nuestra experiencia, nuestros recuerdos, todo eso que aprendemos y demás va con nosotros, no podemos deshacernos de eso. Nos llevamos, nos echamos a la espalda y es más fácil de llevarlo cuando caminamos hacia algo importante para nosotros, ¿no? Y aquí el otro componente, hemos visto que del 1 al 5 de los puntos 1 al 5 tiene más que ver con la terapia de aceptación y compromiso, y ahora vamos con la parte, con el punto 6 que es la técnica de inversión del hábito, ¿no? Lo que se trata es que esta persona, cuando hacemos un hábito, llevamos como un hábito, mordernos las uñas, arrancarnos los pelos, la escoriación, ¿no? Ese que me quito la pupita que tengo aquí porque estoy pensando que estoy hasta el moño de mi marido, no sé cómo quitármelo de encima, ¿no? Todo eso, pues mientras lo estoy haciendo estoy distraída, ¿no? Pero me estoy haciendo una cicatriz, me estoy quedando calva por aquí, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, y esto evidentemente tiene que ser cuando la persona está despierta. Hay primero, lo primero de todo, una detección precoz de esas sensaciones leves de inquietud y de urgencia por empezar a desplegar el hábito, el tic. Hay un entrenamiento en esa conciencia. ¿En qué situaciones te ocurre? ¿Es cuando estás en el sofá? ¿Es cuando estás planchando? ¿Es cuando estás en una reunión de ventas? Recordar las consecuencias del hábito problemático. Es decir, si tú no pones hincapié en esto, si no estás atenta en esto, vas a acabar con todos tus dientes extraídos, con implantes, con tu boca destrozada, dolorida, ¿vale? Entonces, con lo que supone para la salud. Y ahí esto es importante, es una práctica de la respuesta competitiva, es decir, lo opuesto a apretar sería no ser abrir la boca, porque tiene que ser un comportamiento eh, que compita con el hecho de apretar, pero que al mismo tiempo sea adaptativo, ¿no? No vas a tener la boca así abierta, ¿no? Y, porque quedaría raro, diría la gente, oye, ¿qué te pasa en la boca, ¿no? Entonces, era tener así, pues dejar caer un poco la boca o tocar la lengua, el velo del paladar con la lengua y sin querer el maxilar caía, ¿no? Entonces, es como aparece aquí, una respuesta competitiva, un comportamiento que compite y es opuesto e incompatible con apretar. Y por último, pues el autocontrol de esos episodios de apretar, de apretamiento diario, ¿no? Eh, Si pudiéramos describir esa escalada de tensión, no empezamos a apretar de la nada, porque sí, hay como hay un contexto en el que es más propicio que hagamos eso,
que tengamos esa tensión residual también por la noche, pero sobre todo de día, ¿no? Y entonces es como subir esa escalera y aquí detectamos esa urgencia por apretar. Y lo interesante es parar. Una cosa es la urgencia, pero lo interesante es no llegar a ejercer el tic, ¿no? Y si lo ejerciéramos, darnos cuenta y dejar de apretar, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, se fisicaliza esa necesidad y unos ejercicios que se hacían en sesión eh, para darte cuenta y dejar de apretar o no llegar a apretar. Aquí tenemos una compañera, fisioterapeuta, ¿no? Y otra compañera le daba este ejercicio muy interesante, muy interesante. Se titula ¿Cuál es tu secreto? Imaginamos que aquí se coge un post-it, se apunta qué es eso que tanto miedo le da a esa persona que se siente muy incómoda ante eso, ¿no? Entonces, esto es como una especie, una teatralización, una metáfora. Esa persona, como no quiere tener ante sí ese mensaje, no vales para nada, te van a dar de lado, no te van a querer, etcétera, pues la chica empieza a eliminar eso de su vista, quitarlo de su vista. Entonces empieza a aparecer una tensión. Su frente, los maseteros, a nivel cervical, hombros, codos y muñecas, ¿no? Y eso supone un cansancio eso, y un desgaste, ¿no? Y una tensión, ¿no? Y mi compañera como fisio eso lo ve a diario cuando me pregunta, oye, ¿qué te pasa? Porque la mayoría de las ocasiones cuando va alguien por la espalda no es por un problema de sobrecarga o de trabajo duro, que también, pero sobre todo es por las tensiones diarias psicológicas, ¿vale? Y pasamos de la lucha, del control, ¿no? A una alternativa, que es la aceptación. Fíjate que aquí tenemos el mismo mensaje, no vales para nada, nadie te va a querer, te vas a dejar sola, tu hijo no te va a querer. Y hay una gran diferencia entre estar apretando y podemos ver aquí su rostro más relajado, ¿no? Y tenemos aquí, pues, la misma historia, que no estamos hablando de deshacernos de eso, porque no puedes deshacerte de ello, un mensaje que te manda tu mente, pero hay una aceptación. Así, bueno, pues ya está, esto me lo dice mi mente, esto es lo que yo siento, pero voy a integrarlo y no voy a luchar contra ello, porque la lucha me genera más malestar y más problemas que la aceptación, ¿de acuerdo? De forma visual, lo que supondría ese paso del control a la aceptación. Pues bueno, vamos a ver los resultados, ¿no? Aquí vemos que hay con el HATS, con el cuestionario de ansiedad y depresión, vemos que la paciente número 4 sí tenía, bueno, la 3 también tenía aquí como niveles clínicos de, de ansiedad, porque 7 a partir de 7 se entendía como clínico, ¿vale? Y en el pre, antes del tratamiento, y luego está el post. Vemos que pues las que lo tenían bajo siguen bajo, ¿vale? Y las que tenían alto, pues bajan, Entonces mejoran en ansiedad, tanto el tratamiento les ayudó a mejorar en ansiedad después del tratamiento a los 6 meses y al año, ¿vale? Hay un mantenimiento de las ganancias, hay un mantenimiento de esos resultados positivos. ¿Qué ocurre con la depresión? Aquí no tenía ninguna de ellas depresión, salvo la paciente 4, como decía al principio, y son esas personas, ya digo, son esas personas, son mujeres muy, ¿cómo diría yo? Muy capaces, tienen muchas competencias, ya te digo, es la persona, la compañera que todo el mundo quiere tener en el trabajo, la compañera sentimental que todo el mundo quiere tener, la familia política que quiere tener porque resuelve mil papeletas, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Con la aceptación, pues aquí, salvo de no, la paciente 4 todas tienen bastante aceptación, buena aceptación de lo que les preocupa y demás. Y la 4 pues luego mantiene su ganancia a lo largo tras el tratamiento. Aquí tenemos el nivel de tensión al despertarse. Vemos pues también la paciente 4, la 3, la uno también tenían niveles altos. Y estos son los días previos al tratamiento y luego a lo largo del tratamiento. Podemos ver que a lo largo del tratamiento hay una mejoría sobre todo en la paciente.
en la 2 y en la uno, ¿vale? La 4 pues fluctuaba más y aquí pasó, no sé, no recuerdo qué pasaba con la uno que en algún momento... estos son los días, ¿vale? Estos son días desde que empezamos a registrar hasta que termina el protocolo y la primera medida post. El nivel de dolor al despertar, pues aquí había, en general había molestias y mejora sobre todo la paciente uno no sé por qué está, pero también mejoró, no sé por qué no me aparece en este gráfico, ¿vale? A lo largo de los días de tratamiento, aquí ya hay estas chicas, la paciente 2 fue de las que más mejoró, la paciente 3 también, ¿no? Los episodios vemos hasta, bueno, habría hasta más, pero pusimos como tope, como techo, los 100 episodios mientras estaban ellas despiertas, ¿vale? De nuevo, la paciente 2 tenía 40 20 episodios durante el día, la paciente 4 tenía muchísimos, y aquí de nuevo la paciente 2 sí, la 2 y la uno mejoran bastante en el número de episodios de día. ¿Qué ocurre de noche? Pues yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Y aquí es donde se puede ver más la eficacia, sobre todo de aquellos eventos mm, que, que tenían una tensión residual a lo largo de la noche, ¿no? Vemos que la paciente uno no tenemos medida aquí, sí que no había medida ni a los 6 meses ni al año, pero todas ellas mejoran, ¿no? De tener 80 episodios o más en el momento pre, todas mejoran a algo más tolerable. Incluso la paciente 2 y 3 pues prácticamente 10 episodios de noche, 15 episodios de noche, sería hasta cierto punto natural, ¿no? Tener tan poco. No, discusión. Esto es interesante. Todas las participantes mejoraron, ¿no? En cierta medida, salvo la participante una no consiguió, como vamos aquí, la uno ¿dónde está? La uno no mejoró. ¿Por qué? Porque ella mejoró en ansiedad, en depresión, pero ella decía que no podía renunciar a las prisas y al trabajo. Ella trabajaba mucho, tenía 3 o 4 trabajos, de lunes a domingo. Y ella le temía mucho que a su hija le faltara lo necesario. Pero te estoy hablando de una persona que trabajaba tanto que lo que buscaba no es que a su hija menores de edad no tuvieran para comer, que tenían de sobra. Es que estaba ahorrando para comprarle un piso a cada una de ellas, a sus 2 hijas, ¿no? Es decir, menores, ¿eh? Y ella decía, es que a ella no les puede faltar nada, no les puede faltar de nada y yo esto es lo que me tocase, que me he hecho los dientes abajo, pero yo no voy a renunciar a esto porque, ¿qué quieres que haga? Yo tengo que trabajar todo lo que pueda, ¿vale? Y una de su historia era, si no trabajas mucho, no tendrás dinero suficiente para educar bien a tus hijos, ¿no? La paciente 3 pasó una cosa muy curiosa y es que mejoraba en algunas cosas, pero cambió el apretar por apretar la lengua. Y entonces aquí vemos como el contorno de la lengua tenía como forma de dientes de sierra, ¿no? Porque empezó, ya no apretaba los dientes, pero sí apretaba la lengua contra sus dientes, ¿no? Y hasta que nos dimos cuenta de eso, pues pasó un tiempo y a partir de ahí, pues también tenía que hacer una respuesta que compitiera tanto con apretar como con apretar la lengua hacia sus dientes. Conclusiones. Pues las participantes mejoraron en todas las medidas, salvo la participante número 1 en el bruxismo nocturno. Hasta donde sabemos, es la primera vez que se combina la estrategia de aceptación y acción, la terapia de aceptación y compromiso, y la técnica de inversión del hábito en el tratamiento del bruxismo. Es el primer estudio en el que se utilizan electromiogramas para evaluar la reducción del bruxismo nocturno. Antes nunca se había utilizado, al menos lo que dice la literatura. Y evidentemente un estudio exploratorio, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso ayuda a practicar pues la voluntad de en definitiva decir, oye, la vida me da esto y voy a intentar no controlar tanto lo que siento porque pues ya está, me forma parte de esto y voy a intentar
no apretar los dientes durante el día, pero también voy a tomarme las cosas de tal forma que cuando voy a la cama pueda dormir a pierna suelta. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Ayuda a lo que estaba diciendo, ayuda a reducir esa excitación tanto de día como de noche. Eh, ¿Qué más? Esto es algo que tú también lo habrás visto, Juan Manuel. Ciertos miedos, ciertas historias, ciertos recuerdos, ciertos miedos explícitos o implícitos están a la base de muchos problemas de salud. Y los miedos más recurrentes y el miedo protagonista sería el miedo a la soledad, y el miedo a no ser querida, ¿no? En este caso, en el caso de estas mujeres. Y bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Pues tiene muchas limitaciones este estudio. Evidentemente, el tamaño muestral, muy pequeño, 4 mujeres no es mucho, aunque en psicología también nos interesan los diseños de caso único. Hay que prestar atención a esos tics colaterales, como lo que hacía esta chica con la lengua. Y para que tenga más potencia los resultados, sería necesario llevar a cabo ensayos controlados aleatorios. Y bueno, esto es lo que. Bueno, este es el balcón de la reina aquí en la Zubia, ¿no? Que data del siglo XV. Y nada, que quienes os quieran hacer una visita por la Zubia, les va a gustar. Y bueno, ahora si tenéis alguna pregunta, Juan Manuel, yo encantado. Si tenéis alguna pregunta, a ver, que aquí está. Bueno, Tomás, yo te doy las gracias por la exposición. Una de las dudas que me surgen, claro, una paciente o un paciente con bruxismo, ¿por qué acude a un psicólogo o es el dentista el que te deriva al paciente o cómo llegan a un psicólogo pensando que tienen un problema, que el bruxismo es un problema que puede resolver el psicólogo? Pues mira, a mí solo se me ha dado un caso de que un dentista me haya derivado a un bruxista. Los casos que llegan, piensa que a lo largo de la semana llegan infinidad de casos de estrés, de ansiedad y demás. Y como algo colateral ahí, como algo que también te refiere la paciente, los pacientes que aprietan los dientes y que tienen tensión en el cuello y en la espalda. Pero el dentista no suele referir, no suele derivar al psicólogo a un psicólogo cuando se da un episodio de bruxismo, un bruxismo consumado. Pues yo creo muchas veces por desconocimiento, ¿no? Porque tampoco hay mucha gente, no conozco yo muchos psicólogos que se dediquen de lleno a esto, ¿eh? Esto fue pues, que a mí me dio por ahí y no, sería lo deseable. Y cuando tú hablas tranquilamente con los dentistas, ellos lo ven y dicen, sí, la verdad es que la gente viene súper tensa, vienen con muchas ganas de hablar, pero como vamos, en el momento que le pido que abran la boca, pues ya se tienen que callar, ¿no? Pero hay esa necesidad, ¿no? Cuando una persona ve a alguien con bata blanca, pues yo le cuento lo que me pasa, ¿no? Y el dentista no escapa a ese testimonio. A mí me da la sensación que estamos intentando apagar el síntoma, una vez más, que la gente tiene bruxismo y en vez de ir a la causa, vamos a apagar el bruxismo. Ponemos una férula, hemos normalizado que la gente duerma con un cacho de plástico en la boca, como si fuera algo normal. Efectivamente. Y claro, el problema de origen que es que no vivimos de forma adecuada, no sabemos gestionar el estrés, estamos con el simpático hiperactivado continuamente, la vida del mundo occidental no es asumible para un ser humano o qué, porque al final no veo, vamos a apagar el síntoma. Bueno, te pongo una férula para que no te rompan los dientes, pero no hemos solucionado nada, solo que los dientes te duren un poco más. Pero ¿en qué se basa la medicina en la actualidad? En ir al síntoma. Incluso en psicología, los modelos más predominantes van a tocar el síntoma, no van tanto a la base. Y piensa que si a lo largo de todo el siglo XXI hemos visto, ha habido filósofos, ha habido psicólogos, ha habido médicos que han dado esa señal de alarma de cómo ese sentido de éxito, de que queremos tener una calidad de vida en torno a algo que muchas veces se vuelve contra nosotros, tener más dinero, tener más comodidad, etcétera, ¿no? Tú piensas que hablaba
Bertrand Russell, ¿no? De En busca de la felicidad. eh, Cuando Aldous Huxley habla del soma, ¿no? De soma, eso que tomaba cada casta, o las castas más privilegiadas para no sentirse mal, ¿no? Véase en la actualidad alcohol, comida, psicotropos, cannabis, la compra por impulsos para sentirme temporalmente bien, ¿no? Y claro, nos vamos a la base, pero nos vamos a la base oye, ¿qué quiero hacer yo como persona, como individuo en mi trayectoria vital? Y curiosamente todo lo que hacemos nos lleva a complicarnos más la vida. Somos expertos en complicarnos la vida, las personas. Pero no estamos yendo a la raíz. La raíz es, ¿cuáles son esos propósitos vitales? ¿Cómo haces para llenar de sentido tu vida? Vamos a huir el horror vacui, ¿no? Del que hablaban los latinos, ¿no? Es el miedo al vacío, el vacío existencial. Fíjate que hablamos de hasta donde yo sé, ¿no? La Gioconda era pues bueno, pero era una señora que pertenecía a una burguesía o una clase acomodada, ¿no? Ciertos problemas, ciertos miedos aparecen cuando lo más básico está solventado, está resuelto. ¿Cuándo aparece el psicoanálisis? El psicoanálisis aparece en lo que era en ese momento el ombligo del mundo, o el mundo acomodado, Viena, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, una burguesía, unas personas acomodadas que empiezan a tener unos problemas que antes no se habían observado, ¿no? Y esto era histeria, el miedo al rechazo, el miedo a que no me quieran, ¿no? ¿Y qué ocurre? Afortunadamente ahora tenemos solventado las necesidades básicas, o no siempre, pero más que antes, y aparecen esos miedos, ¿no? El miedo, ahora no hay tigres con dientes de sable, pero está el miedo a que te despidan, el miedo a que no puedas pagar la hipoteca, o el miedo a que no te quieran. Oye, es que no caigo bien, ¿cómo le voy a decir esto a mi suegra? Yo tengo que ser buena gente. O las mujeres, que las mujeres. Los hombres también tenemos una presión importante de cómo tiene que ser el éxito, pero una mujer en la actualidad tiene que ser guapísima, tiene que tener un cuerpo espectacular, tiene que ser buena madre, tiene que tener las tareas de la casa al día, tiene que tener las tareas escolares de su hijo también al día, porque si no le llama a la tutora y le tira de la oreja, oye, que tu hijo no ha traído los deberes, ¿no? Y va la madre corriendo a ver la agenda del hijo, tiene que, en el trabajo, pues claro, en el trabajo, pues también tiene que dar la talla, incluso muchas veces más que el hombre, ¿no? Entonces, la mujer en la actualidad lo tiene complicado, el hombre también, ¿eh? Esto da para. Pero la mujer lo tiene complicado. Si no empieza a cuestionar ciertos imperativos categóricos, ¿no? No es que nadie la siente ahí, ¿no? Pero que ella asume como suyos, ¿no? Esos imperativos categóricos. Entonces, claro, lo que tú dices, no se está yendo y tú lo ves como ginecólogo que te iba a contar, así que tú lo ves a diario. Esa candidiasis, esos problemas que no terminan ¿no? de desaparecer, ese prurito, eh, esa anorgasmia muchas veces, ¿no? Porque no están en lo que tienen que estar, están en todo menos en el momento del placer, ese vaginismo, esa dispareunia, ¿no? ¿Qué les pasa? Y tú te estiras de la lengua y ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan ellas? Entonces, a ver, yo entiendo que una forma de no de solucionarlo, como no podemos cambiar la sociedad, no podemos cambiar las necesidades, no podemos cambiar a tu jefe, no puedes cambiar la hipoteca, no puedes cambiar los sueldos, lamentablemente, entonces pasa por aceptarlo, pasa por la aceptación. No se trata, claro, buena pregunta. No se trata de aceptar tus condicionantes externos, económicos y sociales, no. Estamos hablando oye, lo primero de todo, tengo que plantearme, ¿quiero tener pareja? Si tengo pareja, tengo que vivir con esa persona y tengo que comprarme una casa. ¿Cuántos hijos quiero tener o cuántos hijos puedo permitirme tener? ¿Entiendes? No se trata, porque, a ver,
Es que lo vas a pasar mal. Si tú no pases tu casa, pues la puedes perder. Que es natural que lo pases mal. No se trata de que aceptes tu sueldo minorista, no. Se trata de que hay un malestar ahí y que tienes que identificar qué es lo que te pasa y qué puedes cambiar en tu día a día. Pero no se trata tanto de aceptar ese malestar. Ya, pero Tomás, tú me dices, claro, tú quieres tener pareja, quieres tener hijos, pero imagínate que te encuentres un paciente que tiene dos hijos, su trabajo, su hipoteca, su jefe, sus circunstancias vitales, su sueldo de 1.200 euros, y entonces tiene la opción de que tú le replantees su vida, que puede salir de la consulta separado o buscando otro trabajo o ir a por una férula. Claro, claro. A ver, una cosa. Entonces, claro, Sí, sí, te entiendo. si me dices, yo no, si ya no es aceptar, sino cuestionarme mi modelo de vida, que a lo mejor te lo tenías que haber cuestionado muchísimo antes o te lo puedes recuestionar, pero claro, tú te lo cuestionas ahora, es que igual mucha gente es mucho más fácil ponerse una férula, ¿sabes? Pago 200 euros, me pongo una férula por la noche y no pienso, Por porque me supuesto. estás haciendo que me cuestione todo mi planteamiento vital. Total. Que aparte de lo doloroso que pueda ser, más que romperte un diente, Claro, el diente es la punta del iceberg, ¿no? sí, sí, está Es claro, sí. el síntoma. Pero, a ver, evidentemente, no se trata de, oye, si, se trata de ver qué es lo que puede cambiar en su vida. Si está a gusto con su mujer y tiene sus dos hijos, pues no le toca a otra. A los hijos tiene que alimentarlos, ¿no? Y tirar para adelante con ellos. Y si está a gusto con su mujer, estupendo. Muchas veces. El cambio de trabajo, yo me encuentro muchas personas que no están a gusto en su trabajo, que no se les reconoce, que temen, vienen un poco ver por vienen venir por el retrovisor el tema de la IA y que sus puestos de trabajo peligran y demás. Entonces, evidentemente, las personas siempre tenemos un margen de acción. Ojo, no le estoy diciendo, es que pues dicho así parece como que, no, no, para no usar célula de descarga. Vamos a poner pata arriba a tu vida y no, obviamente eso no es tan así porque aparte de que no es fácil, se trata de qué puedes hacer y tenemos mucho margen, ¿no? ¿Qué hacen muchas personas? Pues con mucho esfuerzo y con mucho trabajo compatibilizan su trabajo con otro trabajo que le permite más ingresos o compatibilizan su trabajo con unos estudios que le van a permitir hacer un trabajo más acorde a lo que le gustaría, ¿vale? También, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer pequeñas cosas. Pueden hacer ejercicio físico, darse un buen paseo y por la noche pueden facilitar que duerman mejor. Llevar a cabo una higiene del sueño, es decir, oye, pues no vas a tomar excitantes por la tarde si por la noche eso te va a afectar. El ver en definitiva qué cosas puede cambiar en su vida, pueden cambiar muchas cosas. Y sobre todo, no llevar a cabo, empezar a restarle credibilidad a todo lo que dice su loro. Es decir, si no tienes tal coche, eres un pringao. Yo creo que podemos creernos eso, ¿no? ¿Vale? O restarle credibilidad. Si, no sé, si tu hijo no estudia medicina, ¿qué van a decir tus compañeros de trabajo? Tu hijo tiene que estudiar medicina y te encuentras muchas. Yo me acuerdo de un caso de un chaval preparándose el MIR que saltó por la ventana. Literal. ¿Por qué? Porque hizo aquello que le habían pedido sus padres que hiciera. No quería, no quería. Los que le conocían bien querían hacer bellas artes, chaval. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tiene que hacer tu hijo? Sí, que es brillante y demás, pero ¿por qué tiene? Oye, puede ser otra cosa. Es decir, ¿me entiendes cuando me planteo restarle credibilidad a esto que nos dice el loro? ¿Entiendes, Juan Sí, Manuel? sí, 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 Y, está claro, pero y es verdad que los condicionantes, oye, tenemos el contexto, es que no puedo decir que sepa el mundo y que me bajo. Oye, tengo el contexto económico, social, político que yo no está en mis manos cambiar. Pero, ¿cómo juego yo mis cartas en el día a día? Eso sí, eso hay mucho margen. Yo no es porque te lo diga yo, es que me lo demuestran las personas día a día. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer y esas pequeñas cosas que se pueden hacer pueden marcar la diferencia para tener más calidad de vida y para no ser tan esclavos de nuestra mente. Porque somos en, en esclavos. cualquier caso se podría hacer además de tener una férula. O sea, Claro, a ver, no es incompatible, ¿no? No, no no estamos hablando de que sea incompatible no, no. A ver, un consejo si la célula, psicológico.
la célula del parche, ¿no? Por así decirlo, porque, oye, también mucha gente desiste de la célula porque se le sale, la muerde, la rompe, la pierde, se le aparece bajo del colchón, eh, Sí, tienen miedo a que si la rompe se la van a tragar. Oye, no, la célula no es no es cosa menor, ¿eh? sí, sí, Y está claro. que y algunos dicen, jolín, esto es como si fuera al gimnasio. Yo me pongo ahí y parece que entreno por las noches. Porque es cierto que a lo mejor reduce la oclusión, pero oye, la tensión está. Es como, Sí, lo que pasa es que como se llama descarga, porque estás descargando en la férula, claro, quitando los contactos entre unas piezas con otras y claro. cargando la articulación temporomandibular, pero es simplemente para que tú canalices la descarga en un cacharro de plástico que es un poquito más blando que los dientes y no te cargues los dientes y la Claro, articulación. pues al menos los dientes pues los tienen más intactos. En ese sentido, oye, ha sido un avance, ojo. Ha sido un avance, porque de tenerte los dientes machacados a tener eso ahí que te amortigua, que te descarga, pues estupendo, ¿no? Pero no deja de ser un parche. A ver, que yo entiendo que los dentistas, pues es su protocolo, ¿no? Su tratamiento de elección, ¿no? Para estos casos y que es lo que tienen a la mano. Pero lo interesante desde el punto de vista psicológico de la salud es decir, ¿qué le ocurre a estas personas que aprieten de tal manera? Se ha observado, por ejemplo, hay chavales, niños con el retraso en el desarrollo que también tienen problemas de bruxismo, pero parece más también, puede ser un tic que forma parte de otro tipo de estereotipias, de darse, de autolesionarse, de movimientos eso, de ese manierismo, ¿no? Pero con adultos que se puede intervenir de este punto de vista, pues yo creo que esta intervención abre una puerta ahí, ¿eh? Abre una puerta. Yo hablo de las limitaciones del estudio, yo lo que también te encuentro en el día a día y las personas del día a día empiezan a tener menos tensión porque hacen cambios en su vida. Hacen O sea cambios. que al final tú sí que ves que hay una cierta respuesta cuando la gente se para a reflexionar y introduce cambios en su vida, al final esos cambios son positivos y se notan menos síntomas de esa hiperactividad del simpático y de que uno al final está conduciendo mejor su vida, Claro, no se está dejando llevar claro, por la efectivamente. corriente. Pero hay una cosa muy importante, es que a esa persona le tiene que compensar el cambio. Hay veces que a una persona tiene que hacer tantos cambios que dice, mira, yo, virgencita, que me quede como estoy. Por eso te decía que a veces ante el vértigo que te puede producir el cambio dices, no, pues dame una férula. Claro, Que, por sí, lo, pero que no tengo que pensar. dame una férula, darme un Orfidal, Sí, sí, darme sí. un Lexatin, dame un Tranquimacin, que yo no... Sí, O que no quiero estar al mando. no quiero estar al mando. Es que muchas veces veo una señora, es que mi hija me trae por la calle de la amargura, mi marido me dice tal, mis compañeras tal, mi suegra me mira, mi hermana no ves cómo se escaquean cuando hay que cuidar de mis padres, ¿no? Y digo, claro, tú lo que quieres es que yo le tire un tirón de oreja a todos estos, que ellos cambien para estar tú bien. Y dice, Pues mira, digo, no, la que está aquí sentada eres tú. Y les cuesta al principio, hay personas que les cuesta decir, oye, tengo que tomar la rienda yo de mi vida, con lo que supone, si es que llevar la vida, si es que llevar nuestra vida no es fácil. Si es que no es Pero yo veo que es que no se puede. Igual soy un poco pesimista también, que a veces lo digo siempre, pero es difícil que aceptemos hacernos cargos de nosotros mismos. mucho, Si no somos capaces de hacernos cargos ni mucho. del sueldo, queremos que nos retengan para luego que nos devuelva Hacienda un dinero porque no somos capaces de administrarlo nosotros. Nos comportamos como niños todo el rato y entonces, claro, ¿cómo no nos va a utilizar el Estado si no queremos hacernos cargo nosotros? Entonces, bueno, pues al final sí, la férula, pero bueno, yo sí que veo que es un posible punto de apoyo, ¿no? Esa intervención psicológica y que no es para tratar, en este caso, el bruxismo, es para tratar la Claro. incapacidad de conducirte y controlar un poco lo que te está pasando. Y que de forma colateral dejas de apretar, Ya, que no es poco. Pero lo interesante es lo otro, es decir, cómo llevas tu vida, qué estás dispuesto a cambiar, Mira, hay una cosa, por ejemplo, que yo observo mucho en hombres, en chicos, el consumo de cannabis. Está súper extendido.
súper extendido. Y, y claro, empiezan, cuando aquellos que están dispuestos a dejarlo, dicen, joder, es que la vida, es que me ahora percibo otras cosas que antes ni me daba cuenta. Es que estoy más atento, tengo más energía, estoy más ilusionado, más lívido, más todo. Y, ¿no? ¿Por qué fuma porro? Pues porque tiene un trabajo de 8 o 9 horas que no le gusta, luego llega a la casa, se aleja de su mujer, de su hija y demás, y al final el problema es el control. ¿Cómo controlamos? Con alcohol, con comida, con porro, con el exatín, con la queja, es que hijo, bla, 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 bla. ¿No? Pasa mucho, ¿no? Personas que se quejan todo el día. Porque parece, a nuestra mente le encanta escucharse. Y mientras yo estoy quejándome de lo mal que me han tratado, o que he perdido el autobús, una chica que pierde un autobús a la facultad, y es que no, joder, qué rollo, es que he perdido el autobús, y te cuenta, ¿no? Y a mí me enseña los de esos, sus mensajes, y digo, vale, muy bien, ¿te llegó el autobús antes por eso? Y le muestro cómo al final esa queja la hace más hipervigilante a cosas que dice, hostias, Pedrín, vamos a reconducirnos, ¿no? Que tampoco esto es para tanto, ¿no? Y la queja es una conducta de evitación tremenda. El hablar, por ejemplo, yo que trabajo con ejecutivos y demás, ¿no? Gente que está en reuniones y como no quieren mostrar cierta inseguridad, pues dicen muchas cosas en la reunión que luego no deberían, ¿no? Y esto como dicen el latinazgo este de los abogados, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Dice, es verdad, la he liado. Pues, oye, vamos a aprender a callarnos. Entonces, el problema es todo lo que hacemos para no sentir malestar. Y en ese sentido, este protocolo buscaba eso, ¿no? Que se dan cuenta y a la larga, como algo colateral, se vio que tenían menos tensión en el cuello, menos dolor al levantarse y en ese sentido, como síntoma, reflejaba una mejora en sus vidas. Y, y bueno, yo que sigo tus podcasts y que también se habla mucho de la psicología, ¿no? Pues, pues los colegas o los psiquiatras te cuentan, pues, cómo está hoy el patio, es decir, cómo están las personas hoy, cuáles son nuestros miedos, cuáles son. Y son muy comunes, al final los miedos son muy parecidos a los de todos, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a no ser querido, pero claro, la forma como dicen los americanos, de navegar en esa agua es lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Cómo llevo yo mi vida? Y sobre todo es, quiero hacerme, qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Me fumo un porro o me siento a ver si estudio un curso de algo que me ayude a salir de esta situación? ¿O salgo a pasear con mi mujer que no nos hemos dicho ni buenos días en una semana, pues porque los dos nos aislamos con la pantalla? Si es que esto, el móvil está haciendo también mucho daño, ¿no? En ese sentido. Está haciendo su labor. Vale, está haciendo pues la está haciendo muy bien. Si la labor es que Sí. no nos hagamos responsables de nuestras vidas y que si a veces da ganas de pensar de que esto es una ingeniería social. Bueno, no sé si dan ganas de pensar o ya lo has pensado. Ya, Ya. pues ya está. Y ahí tenemos nuestro Soma. Es que, así que los clásicos, Aldous Huxley, señoras, caballeros, Sí, un mundo feliz. Aldous Huxley. sí, pero claro, está tan de actualidad que si lo lees, me acuerdo que fue una serie de televisión de los años 70 y bueno, la veías y era un poco como ciencia ficción, pero si ahora lo lees, se te pueden poner los pelos de punta. Yo la he leído durante la pandemia y O Samsa, Gregor Samsa de la metamorfosis, ¿no? ¿Cómo nos sentimos bichos raros? Bichos raros en esta sociedad y él parece que el que discrepa y no le gusta algo es como, este es rarito, ¿no? Es que eso es lo que se tiene que intervenir, pero eso es muy utópico, ¿no? Iba a decir, eso es lo que tienen que hablar en la escuela. Oye, tú puedes ser distinto en muchas cosas, tendrás que aceptar ciertas normas de la sociedad pues para que esto medio funcione, pero oye, que si te ves rarito, que no pasa nada, que si no te gusta hacer lo que el resto de la gente, no pasa nada. Vamos a hablar de esa.
la rebelión de las masas de las que hablaba Ortega Gasset, ¿no? Eres esa oveja negra que va a tener que ir contra el rebaño. Pero oye, es que al final ir con el rebaño es como vender tu alma. Ya no estamos yendo a algo temas más filosóficos. Sí, sí, sí. Es tú vender tu alma al diablo. Que luego el diablo se cobra la factura. Y se cobra la factura al diablo siempre, siempre. Siempre la factura la paga alguien. La paga tu mujer que no le dedicas tiempo porque estás trabajando mucho, tu hijo. Pero la paga sobre todo tu salud. Y el diablo se cobra su factura. Y lo ves. Gente que ha sido muy condescendiente y que empiezan a aparecer problemas de salud, ¿no? Pues, claro, pues si tú has vivido en ese hedonismo eh, permanente o no te has parado a pensar, oye, ¿esto en qué me ayuda? El cigarro o el porro o el alcohol y demás. Es que decían por ahí que, ¿cómo era? Que la mayor perversión del diablo es hacer creer que no existe. Pero el diablo está ahí, es decir, en cada, esas pequeñas concesiones que hacemos, lo que tú dices, en impuestos, esas pequeñas concesiones de nuestra privacidad con el móvil. La gente dice, oye, el WhatsApp, ¿por qué el WhatsApp es gratis? El WhatsApp no es gratis. Tú estás utilizando de forma gratuita, pero tú estás, de forma monetaria, pero estás pagando oro. Sí, sí, bueno, gratis no hay nada. Gratis no Todo, hay todo nada. tiene, hay un intercambio Todo, comercial en todo. todo. Y por volver un poco al tema que nos ocupa, que es el del bruxismo, un paciente que sienta que tiene bruxismo, le han diagnosticado bruxismo, le recomiendas que consulte con un psicólogo. Porque a lo mejor va al psicólogo y el psicólogo le dice, pero qué me cuentas? Bueno, claro, yo le diría que fuese a un psicólogo que conociera estas técnicas y que... Pero ya digo que por ejemplo, yo cuando he llevado algún póster, alguna comunicación de este estudio, ninguno de los psicólogos de allí le llamaba mucha atención, pero nadie decía, "Ah, pues yo nunca lo había visto así, ¿no?" A ver, que me vio a mí por ahí, igual que a otros colegas les dio por investigar otras cosas y incluso más útiles, ¿no? Pero sí puede venirle bien, aunque no sepan tanto la técnica de inversión de hábito, que está ahí, la literatura científica está ahí y demás, pero sí puede, si el psicólogo va a plantearle, oye, ¿de qué te sirve luchar contra ciertas cosas que no puedes luchar? Cosas que me refiero que están debajo de nuestra piel, ojo. No se trata de esa aceptación incondicional, ¿cómo le llaman? Ese sufrimiento cristiano, ahí no me sale la palabra. Resignación. La resignación, no estamos hablando de que te resignes, no. La resignación forma parte de esa ingeniería también, de la que estábamos hablando antes. Resignarnos, no. Mira, el libro de Henry David Thoreau, ¿cómo era? Hay que rebelarse. La rebelión social, ¿cómo se llama el título? Que venía a decir eso, oye, vamos a rebelarnos porque vamos a cuestionar las cosas un poquito. Pero es que no nos cuestionamos nada. Si no nos cuestionamos cosas que son muy flagrantes, ¿cómo nos vamos a cuestionar algo que no tenemos la perspectiva de lo que estamos haciendo? Es como, yo para ver cómo de grande es el bosque, el monte, yo tengo que separarme del árbol. Si yo estoy pegado al árbol, yo no puedo ver cuántas hectáreas tiene ese monte. Estamos tan metidos, tan imbuidos en esa dinámica diaria y social que no podemos cuestionar nada. Y cuestionarse significa que te duelan cosas, significa crearte malestar, porque la indiferencia, cuando dejas de ser indiferente, te molesta todo, porque dices, hostia, ¿qué coño es esto? ¿Qué nos están contando? Te molesta todo. Si eres crítico, ¿no? Cuando tú empiezas a indagar y dices, oye, ¿por qué las cosas son así y pueden ser de otra manera? Pero a lo que me estás diciendo, sí, sí puede, si es ¿qué le voy a decir yo a una persona? Si tiene un problema con el malestar y sobre todo cómo combate ese malestar, un profesional de la psicología te puede ayudar. Yo creo que además es muy interesante lo que nos has contado porque a lo mejor también para
odontólogos, estomatólogos, médicos que estén abordando este problema también pueden pensar que hay una cierta ayuda más allá del tratamiento sintomático, de poner el parche, de darte una pastilla para que dejes de rechinar los dientes o de ponerte una férula o hacerte cualquier intervención, que también se puede abordar desde el origen del problema, aunque siempre va a ser más doloroso esto último que la sencillez de abordar el síntoma. A corto plazo, mira, es como todo al principio es más doloroso. Es decir, cuando tú quieres ir al gimnasio y quieres ponerte fuerte, porque el músculo, vemos que a la larga te viene bien tener músculo para los huesos, para la movilidad, etcétera. Oye, pues no es cómodo el ir cada tarde o ir un rato al gimnasio porque sudas, estás dejando de hacer otras cosas que te pueden gustar más, etcétera, ¿no? Todo, cuando nos estamos preparando, cuando hacemos un curso específico de algo para tener más herramientas, para conocer más, pues es más cómodo muchas veces estar tirado en el sofá, ¿no? Cuando queremos aprender un idioma nuevo, pues tenemos que exponernos a ese malestar de no pronunciar bien, que la gente nos mire con cara rara, que no salga la frase como queremos. Todo al principio, lo importante, esto es interesante, las cosas importantes en la vida cuestan, cuestan. Es que es muy contracorriente esto que estás contando, ¿sabes? Ya, ya, pero ¿me entiendes? Sí, claro, Por sí, sí. ejemplo, tú Perfectamente. tú como médico, oye, ¿no te me ha compensado esas horas de estudio, de codo, de dejar cuántas cosas, cuántas fiestas no te has podido perder? Cuando un estudiante universitario, es como la tentación continuamente, ¿no? Pues dices, no, ¿qué me toca esto? Hay una apuesta a largo plazo. El fruto lo va a ver a largo plazo. Cuando tú dices, no, yo me voy a sacar mi título de piloto. Oye, pues eso son horas. Claro, Y es que posponer la recompensa ya se ha visto que es muy rentable a largo plazo, pero también va un poco en la arquitectura del cerebro. También hay gente que no puede posponer la recompensa. Hay unos patrones neuronales que responden mejor es, con ese posponer y otra gente que es imposible que posponga. es educación. Posponer la recompensa es educación. Posponer la recompensa de educación y educamos, aprendemos a decir, no, venga, me voy a quedar con esto que no es muy atractivo, pero sé que a largo plazo va a ser mejor. Es la clave como humano, todo cuesta. Me dice, yo es que quiero meditar, yo quiero, pero bueno, meditar, pues empieza a meditar y dentro de unos años ya veremos. Con el yoga, yo quiero hacer sirsasana, ¿no? Que yo me propuse que para antes de final de año, que hacer, ¿no? Esta postura de que hace una invertida, ¿no? Es que todo lleva tiempo, todo lleva tiempo, todo, tiempo y esfuerzo. Y es verdad que no es un mensaje muy atractivo, no muy atractivo. ¿Por qué? Porque lo inmediato no, nos puede más, ¿no? Nos puede más pues, estar de una barbacoa, estar tumbado, no sudar. Es mucho más atractivo, pero al final creo, y tú compartes conmigo que el posponer la recompensa es mucho más rentable y es mucho más satisfactorio y nos llena más como individuo, como sociedad. Una sociedad que es cortoplacista hipoteca el futuro de sus generaciones futuras, la hipoteca en muchos sentidos económico, de deuda, de intereses de la deuda, de, de- Así nos va. Yo entiendo que la gente que todavía esté viéndonos, después de hora y media que llevamos hablando, pues serán los incondicionales. Si se han quedado hasta ahora, pues esos ya los tienes ganados. Es gente que pospone la recompensa, se ha quedado hasta el final totalmente. para ver qué contabas, porque encima el mensaje pues es un poco, ¿no? Pues espartano, ¿no? Pues venga, pues hay que sufrir para conseguir resultados. Sí, pero a ver, no estoy diciendo nada que no entronque con la experiencia de cada uno. Y cada uno que haga en su fuero interno, oye, realmente, ¿qué es lo que las cosas importantes en mi vida me han costado? Y seguro que es una afirmación por respuesta. Las cosas importantes. Cuando yo que con mi mujer, ¿no? Yo siempre, bueno, pienso en mi mujer muy guapa, ¿no?
Y claro, y digo, ¿cómo se va a fijar en mí, no? Pues yo la que lié para que, pues me ha compensado. No ha compensado ajustarnos como individuos en la pareja. Me ha compensado. Y es más, y te llena más. Me llena, yo qué sé, yo, por ejemplo, cuando hice la tesis de lupus, ¿no? Pues que para mí se queda. Pues me ha compensado lo que aprendí, lo que viví con esas personas. Cuando yo hice el máster de administración de empresas, que se me caían los sudores por aquí con cálculos financieros, que yo no tenía ni idea, que me daban el pésame, literalmente. Se compadecían de mí los profesores. ¿Qué hace aquí un psicólogo entre contables, entre ingenieros? Y yo decía, yo tampoco lo sé, pero aquí estoy. No, me compensa, compensa, te va horadando, te va moldeando hacia, pues bueno, hacia otro tipo de persona, no sé. El que estamos aquí, ¿no? Un sábado por la tarde, tú y yo, que es cuando hemos podido hacer hueco. Pues yo ahora cuando terminemos, pues, me ha compensado muchísimo, porque me gusta hablar contigo. Me gusta bueno, es información. Yo no estoy diciendo que esté dando, estamos debatiendo, ¿no? Y discutiendo y también ya mucho más que ciencia estamos hablando son opiniones, ¿no? Pero, pero bueno, si hay algunas personas aunque no estén de acuerdo, pero es bueno escuchar otras opiniones, aunque choquen de lleno con nuestro sistema de valores. A mí me gusta a propósito ponerme podcast de gente que, digo, a ver qué dice, ¿no? No es fácil, ¿eh? Escuchar algo que no te suena armonioso a tu oído, pero dices, coño, es que llevas razón. Sí, cuando además ahora cada vez es más fácil que escuchemos cosas que están, ¿no? Los algoritmos seleccionan la información que nos gusta para mostrarnos más de lo mismo. O cuando se habla de izquierda a derecha, eso son cosas, simplificar la realidad, que es mucho más complejo. Pues hay cosas que ha podido hacer la izquierda que están bien y cosas que ha podido hacer la derecha que están bien y los liberales o quien sea. Así que al final hay que quedarse con comportamiento y con actuaciones específicas. Lo demás es como forma parte de pues, esa polarización y de esos patrones que tienden a simplificar una realidad que la realidad es muy compleja. Es muy compleja. Decía Bertrand Russell que todo conocimiento es parcial, como es imparcial, es, ¿cómo decía? Que todo el conocimiento que tenemos toca una parte de la realidad, es inexacto porque no toca con exactitud todo y algo más decía, ¿no? La explicación de realidad es con distintos prismas y prismas que aún ni conocemos que se pueden abordar, ¿no? Entonces, vamos a ser más humildes y decir, bueno, hasta ahora, hasta lo que yo sé, esto es así. Pues muy bien, muchas gracias, Tomás. Yo creo que lo dejamos aquí. Yo te emplazo para otra conversación que me ha parecido, no sé si casi más interesante todavía que el bruxismo, esta forma de enfocar la vida, creo que más útil, no quedarnos con un síntoma que simplemente, a lo mejor es un síntoma que te hace que te despiertes y te lleve a tomar conciencia de ti mismo y a cambiar algunas cosas en tu vida y a lo mejor es un síntoma que hay que aprovechar y no es un síntoma que hay que apagar. Totalmente. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, la crisis viene de cambio, significa cambio, ¿no? Es lo que nos hace ese dolor, el dolor nos hace pues buscar ayuda, o intentar ver qué pasa, ¿no? Y, y nada, siempre hay que escuchar esos síntomas. Pues nada, muchas gracias Tomás y Gracias a ti, Silvia. volveremos a estar para seguir hablando de cosas tan importantes como es que controlemos nuestra vida, que nos hagamos cargo. Hagamos cargo, exacto. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, Tomás.